Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en San Juan capítulo 10. Y el título es El ritmo natural de la gracia de Dios. El ritmo natural de la gracia de Dios. Vamos a leer la palabra en San Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Padre, gracias Señor por esta palabra, Dios mío. Gracias Señor, Dios mío, Señor, por esta palabra que tú nos enseñas, nos disciplinas, Señor. Gracias, Dios mío. Estamos aprendiendo también. Gracias por los que han venido, vienen y vendrán, Señor. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, en tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Tenemos la palabra que dice, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Sabemos que lo primero, este es un fundamento firme, ¿no? Un fundamento firme. Sabemos que el ladrón no viene sino para hurtar, primero hurtar, matar, destruir. ¿Qué te viene a hurtar? La palabra, ¿ya? Pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Ese es un fundamento firme, que Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. O sea, te pastorea en abundantes pastos. Esa es la forma que tiene de decir. El Señor dijo, viene a dar vida y vida en abundancia. O sea, te pastorea en abundantes pastos, pastos que no están con hormigas, no están con bichitos, sino pastos. Las ovejas necesitan un pasto fresquito, nosotros somos ovejas de Dios y nos pastorea en abundantes pastos. Ahí nos pastorea, nos hace descansar, nos hace reposar el Señor Dios. Por eso que Él es vida, vida abundante. Ahora Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu de vida. Eso lo hemos hablado, que el espíritu es el que da vida. La carne, o sea, el cuerpo, para nada aprovecha. El cuerpo necesita el espíritu. Tú eres espíritu y necesitas el espíritu. O sea, tú eres espíritu. Cada uno de nosotros somos espíritu y estamos dentro de ese cuerpo. Y ese cuerpo necesita el espíritu para tener movimiento. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces tu espíritu necesita la palabra, que es espíritu y vida. O sea, abundantes pastos. Necesita vida, necesita espíritu, es espíritu y vida. Hebreos 3:1 dice, en Hebreos 3:1 dice, por tanto, hermanos santos, dice, participantes del llamamiento celestial. Somos participantes de un llamamiento celestial. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, atento, Dios es un sumo sacerdote y él es apóstol de nuestra profesión, o sea, de nuestra confesión, lo que nosotros declaramos. Ahora, para dar poder, para eso es el Señor, el sumo sacerdote, para dar poder y crear, para dar poder y crear. Él es el sumo sacerdote, dar cumplimiento a las palabras que Él nos dice, las palabras que son de Él da cumplimiento. Cuando la declaramos, esa palabra se cumple, cuando declaramos, porque para eso está el sumo sacerdote, está atento. Él es apóstol y sumo sacerdote que está atento a lo que nosotros hablamos, a lo que nosotros decimos conforme a su palabra. Entonces Él da cumplimiento, da poder a las palabras de bendición que hablamos conforme a su palabra. Por eso que es sumo sacerdote de nuestra profesión, o sea, de nuestra confesión, de nuestra declaración de la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender que Él está atento a lo que nosotros confesamos, pero su palabra, no lo que nosotros confesamos, para Él hacer las obras. Amén. Entonces, y pareciera que no se va a cumplir, pero se va a cumplir. Mateo 12 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
palabras ociosas, palabras que están en contra de la palabra de Dios. Si el Señor dice que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, o sea, Dios que está en nosotros, mayor es que todas las cosas, que todas las tentaciones, que todo lo que está en el mundo, mayor es el Señor que está en nosotros. Lo tenemos que creer, lo tenemos que declarar, y Dios hace las obras en nosotros. Y esto siempre va a suceder, no cuando esté abundante, no cuando esté lleno la gente. Tenemos que empezar a declarar cuando no hay nada, cuando estamos en el desierto, cuando estamos pasando por el río, cuando estamos pasando por agua profunda, cuando estamos pasando por fuego y sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por el río no te ahogará, y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Empezamos a declarar la palabra de Dios. Entonces, a veces no vemos nada, pero no tenemos que decir, no veo nada, no me voy a ahogar, o voy a estar mal, no puedo. No, esas son palabras ociosas que vamos a tener que pedir perdón siempre, pedir perdón, palabras ociosas. Es que no voy a poder, es que nunca voy a sanar, es que nada me hace bien. Esas son palabras ociosas que van en contra de la palabra de Dios. Entonces tenemos que hablar palabras de bendición. Por eso que para predicar no es solamente predicar aquí, golpear a la gente, no. Primero tiene que haber una sanidad en nosotros, una renovación de la mente. Por eso que el Señor dice, mis pensamientos son mucho más altos que vuestros pensamientos. Y cuando empezamos a hablar los pensamientos de Dios, nuestra atmósfera cambia, nuestra vida cambia, nuestra vida totalmente va a cambiar, nuestra familia cambia, todo cambia cuando empezamos a hablar lo que Él habla, porque Él está atento. Él es el sumo sacerdote y apóstol, el apóstol y sumo sacerdote que está ahí en el sacerdocio, está ahí atento a nuestra profesión, a nuestra confesión. Entonces nosotros lo hablamos y Él viene y hace las obras. Bendito sea el Señor. Eso es el ritmo natural de la gracia de Dios. Por eso que de palabra ociosa tenemos que arrepentirnos todos los días. Deuteronomio 30:19 dice, a los cielos y a la tierra llamo, por testigos soy contra vosotros, a los cielos y a la tierra, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios ya escogió para ti, ya escogió la vida, la bendición. Él pone de testigo, tú eres el que escoge la vida, tú escoges la bendición, escógela. Tú tienes que escoger, porque ya Él puso de testigo, porque él no te va a obligar a escoger, tú tienes que escoger. Ahora, ¿cómo se elige o cómo se escoge? Escogiendo la palabra de vida. ¿Cómo yo escojo la bendición, la vida? Escogiendo palabras de vida, palabra de Dios. Eso, yo escojo hablar palabras de Dios, no palabras ociosas. Y si he hablado palabras ociosas, tengo que pedirle inmediatamente perdón. Señor, bórrala del mundo espiritual, esas palabras ociosas. ¿Y cómo se tiene oídos para oír? Porque la fe viene por oír. Tú decides oír a Dios, tú tienes oído cuando tú decides, porque es tu espíritu, no son solamente los oídos, es tu espíritu. Tú dices, Señor, yo decido oírte. Hay oídos espirituales, dame oídos espirituales, yo decido oírte. Tú decides, tú eliges, amén, tú escoges la palabra de vida, tú escoges escuchar la palabra y hablar la palabra. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está. El Señor dijo en Mateo 4:4, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Él dijo, escrito está. Pero en Lucas, que es lo mismo, pero en Lucas 4:12, cuando fue la tentación de Jesús, pero en Lucas aquí cambia un poco y dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, en otras palabras, dijo, escrito está, pero después a mí me dijeron que dijera. O sea, dicho está. O sea, ya a él le habían dicho, le habían dado instrucciones lo que tenía que responder.
porque el logo es lo que está escrito, toda la palabra. Pero rema es cuando Dios te habla a ti, te dice, di así. Entonces, cuando el Señor le dijo en esta palabra, cuando le dijo escrito está, ya es el logo. Pero cuando le dijo, a mí me dijeron que te dijera que dicho está, al Señor tu Dios amará. Entonces cuando a mí me dijeron, me instruyeron, ahora cuando te dan una palabra específica, una persona específica, en un tiempo específico, eso es un rema de Dios. Eso, la palabra, el logo es toda la palabra, pero el rema es una palabra específica. Y el Señor dijo, dicho está, o sea, ya me dijeron, ya me dijo el papá que dijera eso, escrito está. ¿Entiende? Eso es una palabra. Y eso es el ritmo natural de la gracia de Dios. Hebreos 4:14. Es importante que lo lea. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, no cualquier sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, los cielos, no un cielo, sino los cielos, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Retengamos. Él es el sumo sacerdote de sus palabras. Él es el sumo sacerdote de su palabra, no de tus palabras, de su palabra en tu boca. O sea, profesión es confesión, o sea, la palabra de Dios debe estar en tu boca y esa es nuestra profesión, confesión, la declaración, pero Él es el sumo sacerdote, como dije antes, Él está atento a lo que declaramos, la palabra de Él, declaramos, y la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene el Señor, es el sumo sacerdote y me ayuda, y a lo mejor no veo nada en lo normal, a lo mejor no puedo nada, pero yo empiezo a declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esto no es magia, es obediencia, fe y obediencia. Si el Señor lo dice, que lo digamos, lo vamos a decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Él es el sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, Él está atento de las palabras, de su palabra. Y esa palabra que nosotros oímos, decidimos oír, y va a salir por nuestra boca, pero sale su palabra. Amén. Porque tenemos que creer que Dios está con nosotros, no estamos solos. El Señor dijo, hay una palabra que dice que donde vienen 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está el Señor está dentro de nosotros, pero también está con nosotros. Nosotros no vemos ángeles, pero Dios está con nosotros, amén. Como decía el devocional, decía, ahora habitaré en esta casa, y el devocional nos decía, ahora estarán mis ojos atentos a esta casa, y tenemos que creerlo porque ya el Señor lo dijo en la palabra, y eso es verdad. Todo lo que Él nos dice es así. Ahora, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no te conformes a este siglo, porque estás pendiente de este siglo, de las cosas de este siglo, y estas cosas pasan, sino transformaos por medio de la renovación. O sea, saca todos esos pensamientos tuyos y sean renovados en la palabra de Dios, de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que tú puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo nosotros vamos a comprender la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Cuando nuestros pensamientos son renovados, cuando ya no pensamos como nosotros pensamos, aunque esté todo malo. Por eso lo estoy diciendo, aunque estemos pasando por pruebas, aunque estemos pasando por el desierto, vamos a seguir declarando la palabra, porque al declarar, Él es el sumo sacerdote que está atento a cuando hablamos su palabra, y su palabra, cuando la hablamos, el Señor viene y hace la
obra, el Señor nos va a ayudar en esa obra. Eso es lo hermoso, eso es lo hermoso. Por eso que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, porque ¿cómo vamos a comprobar? La buena voluntad, agradable y perfecta, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Nosotros rendimos nuestra voluntad a Dios porque nos sirve nuestra voluntad, la rendimos, pero viene la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, presentéis vuestros cuerpos, ¿qué? En sacrificio vivo, amén, en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El cuerpo es de Cristo, es templo de Dios. Por eso que nosotros levantamos las manos, adoramos a Dios, porque la adoración, a algunos no les gusta la adoración, pero recuerde que en el cielo vamos a adorar, vamos a cantar, tal vez va a haber música de júbilo, de alabanza, danza, yo creo que sí, pero también adoración nos vamos a postrar ante Él. Pero por eso nuestro cuerpo lo ponemos en sacrificio vivo y adoramos al Señor, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces lo adoramos, lo bendecimos al Señor, amén. Gloria a Dios. Porque en nuestro cuerpo, dice en Mateo 11:27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesucristo lo dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar, o sea, Dios está revelando a nosotros su palabra por su gracia y misericordia. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, el Señor ya lo dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Y vamos a creer a Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo no es del enemigo, sino el yugo de Dios. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprendamos de Jesús y no de alguien más, no de razonamiento de los demás, sino de Jesús, que es manso y humilde. El Padre le dice qué hacer y qué decir. Jesús lo comparte con nosotros. El Señor le dice, haz lo que te dice el Padre, di lo que dice el Padre, como yo. Aprende el ritmo natural de la gracia de Dios. Ese es el ritmo natural de la gracia de Dios. O sea, conviértete en aquel que toca el manto, pero no en el manto, no en el borde del manto, sino aquel que tocamos el manto, porque muchos quieren ser el borde del manto, estar sanando medio mundo. Sí, es bueno porque el Señor nos mandó ungir, pero muchos no quieren tocar. O sea, nosotros tenemos primero que tocarlo a Él, no convertirnos nosotros en aquella persona que muchas veces creen que Él es el sanador, la sanadora, y el mundo lo cree así, ¿no? Se convierten como en el borde del manto, ¿no? Nosotros tenemos que optar ser humildes y convertirnos en aquel que toca el borde del manto, amén, y convertirnos al Señor. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, ya fuiste perdonado cuando Él resucitó. Ya fuimos perdonados, y muchas veces se siente conciencia de pecado. Por eso a veces no se viene a la iglesia, porque tienen conciencia de pecado, pero ya fuiste perdonado cuando Él resucitó. Es solo venir a Él, confesar tus pecados, y Él está presto para perdonarte, para limpiarte, porque esto es el ritmo. ¿Cómo se llama el título? Como dijimos que se llamaba el título, se llama el ritmo natural de la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? Es el deseo profundo de Dios, inmensurable de Dios, de tratarte como si nunca hubieras pecado, porque estás detrás o rociado por la sangre de Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es solamente confesar, venir al Señor
Porque dice que confesemos nuestros pecados. Ahí no está hablando de palabras ociosas, sino que está hablando de cosas, por ejemplo, yo digo una palabra ociosa que esté en contra. Por ejemplo, yo digo, no, yo creo que no voy a poder, no, yo creo que es imposible. Ya esas son palabras ociosas. Pero le digo, entonces voy a Él y me confieso delante de Él y le digo, perdóname, Señor, yo dije una palabra ociosa, dije que no podía, que era imposible, pero para ti perdóname, bórrala del mundo espiritual, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahí viene el Padre y te perdona, por supuesto, y Él hace las obras. Amén, bendito sea el Señor. Póngase de pie, amén. Gracias, Padre mío, Señor. Gracias, Señor, por esta, Señor, Dios mío, tu palabra maravillosa que nos dice. Gracias, Señor. Levantamos manos para adorarte y para decirte gracias, Señor. Vamos a aprender el ritmo, Señor. El ritmo natural de la gracia de Dios, Señor. Gracias, Señor. Estamos en eso, Señor. Estamos en ti, Señor. Vamos a hablar lo que tú hablas. Vamos a hacer lo que tú haces. Te damos la gloria, te damos la honra, la alabanza, toda exaltación. Gracias, Padre mío. Bendecimos a los que han venido, vienen y vendrán. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.